Primero, gracias por venir. Son siempre unos tiempos extraños y encontrarse a gente en actividades culturales, artísticas, siempre es un placer y siempre es un gran gusto. O sea que os agradezco en mi nombre, también supongo en el de Vaca, vuestra presencia. También muchas gracias por la bonita presentación, te lo agradezco. También siempre es interesante recordar y siempre es muy agradable recordar a los amigos, a Julián, a Manel, grandes amigos nuestros. No sé, hoy vamos a hacer como una conversación, si os parece, hemos estado hablando un poco antes de cómo podíamos articularlo. Yo tengo como 3 o 4 cosas, no sé si importantes, pero al menos urgentes, de alguna manera, que decir del trabajo de Vaca. Me gustaría como ir sacándolas, ir diciéndolas y las voy comentando con él y vamos charlando. Y en algún momento, y la idea es, bueno, si tenéis algo también que decirnos, nos vais como explicando. Queríamos hacer más que una conversación sobre un menú de temas preexistentes, tal, pues ir un poco fluyendo sobre algunas ideas que me parece o nos parece que son pertinentes para afrontar el trabajo de Vaca. Yo diría, hay algo que no sé si... Bueno, primero a mí me parece la exposición una exposición muy precisa y muy... Me gusta mucho, me parece una exposición muy bien pensada, muy bien montada, muy bien concebida. Antes comentamos, y ese podría ser un primer tema, lo difícil que es en el arte, para los artistas, para los comisarios, para los directores de museo, lo difícil que es no llenar los espacios, ¿no? Lo difícil que es dejar de hacer, ¿no? A veces es más complicado dejar de hacer que hacer, ¿eh? Saber cuándo tienes que detener, cuándo tienes que pararte y cuándo tienes que vaciar las cosas es más complicado en muchos casos que seguir acumulando. Me parece, y eso es un rasgo que me ha gustado mucho en esta exposición y que en general me gusta mucho del trabajo de Vaca y que querría compartirlo con él y compartirlo con vosotros, a ver qué os parece, que es, fijaos, yo creo que hay muchas posiciones en el dejar de hacer las cosas, que son posiciones, en el campo artístico me refiero, que son posiciones a veces muy retóricas. Seguro que todos habéis oído la famosa frase que se ha puesto de moda últimamente de Barleby de preferiría no hacerlo, ¿eh? El cuento de Melville, tan apelado entre otros por ejemplo, gente como Enrique Vilamatas, ¿eh? Esa idea de dejar de hacer, de no hacer, se ha convertido muy en un gesto, por llamarlo de alguna manera, muy posmoderno. Yo incluso diría que hay una frivolidad en la apelación de todos esos conceptos radicales que puedan ser el silencio, el no hacer, el vacío, etc. No desestimemos la posibilidad de que todo eso, toda esa gramática de la no acción, de lo silencioso, de lo vacío, de lo que se deja de hacer, contemplemos la posibilidad de que eso también se esté frivolizando entre las muchas cosas que se están frivolizando. Que ya haya una épica de la nada. Os recomiendo un libro de un poeta, Mark Strand, se llama Sobre la nada, y donde habla de que esa nada no es un lugar como medio religioso, telúrico, apelable, así identificable. Insisto, puede que en los últimos años, en las últimas décadas, en el campo del arte, en el campo de la literatura, en el campo del teatro, en el campo de la música, la nada, el vacío, también haya vivido un proceso de
si me permitís, espectacularización o de banalización. Sin embargo, creo que aún existen apelaciones, digamos, a mí no me molesta esa palabra, aunque a algunos les moleste, apelaciones genuinas hacia esa misma voluntad de dejar de hacer antes que hacer demasiado. Y eso es lo que quería poner como primera pregunta o como primera cuestión. En los trabajos de Vaca, y creo que en esta exposición hay una proporción muy ajustada desde mi punto de vista entre lo que se deja de hacer y lo que se hace. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, en principio estas sillas no deberían estar aquí, porque este espacio vacío forma parte de la exposición. Bien, evidentemente se pueden poner para lo que estamos haciendo aquí. Yo recuerdo que como siempre preguntaba las cosas porque no sabía muy bien qué hacer, y le preguntaba a algún amigo mío ya desaparecido, artista, y él me dijo, mira, tú tienes que procurar que el espacio no se te coma y te lo tienes que comer tú. Pero al mismo tiempo lo que hay que hacer es no poner demasiadas cosas, porque el espacio entre piezas es la reflexión, así lo veo yo. Y en sonido todavía más. Este es un espacio extremadamente difícil de trabajar en sonido. Me parece que han habido experiencias catastróficas aquí por mezcla de sonido, porque esto reverbera mal. Un concierto aquí dudo que fuera posible. ¿Cómo hemos tenido que resolver todo esto? Con espacio libre, con mucho aire y modulando muy bien las 3 piezas de sonido que en realidad no se mezclan, sino que funcionan a su aire, excepto Himna, que bajando muchísimo el nivel de sonido, creo que encaja. Y ahí es donde me parece que el espacio no se me ha comido. Yo no soy un intelectual, pero me gustan mucho los intelectuales. A mí también. Sí, otra cosa también que quería decir en relación a un concepto que en el texto que he escrito a propósito de la obra de Vaca que es la idea, también relacionada con lo que he dicho antes, un poco de la literaturización del vacío, por decirlo así, de la inflación ética del no hacer nada, ¿no? Pero al mismo tiempo de la potencia que pueda tener. O sea, cuando digo eso no quiero decir que no hacer cosas o dejar o utilizar el vacío no tenga una potencia política, estética fuerte. Seguimos siendo impresionables a lo que queda vacío, a lo que queda como intocado. Pero también entendemos que hay muchos artistas o hay mucha gente mercadeando con ese vacío. Pero al hilo de eso, quería decir también un concepto intelectual de estos que le gustan y no le gustan a Vaca, que había sacado que había puesto en el texto, que tenía que ver con la noción de desobra, ¿no? Que es un concepto. Me gustaría referirme a un autor, a un filósofo que se llama Jean-Luc Nancy, supongo que muchos conoceréis. Es un filósofo que escribió un libro que se llamaba La comunidad desobrada, es un libro de los años 80, y donde habla de un concepto que es el concepto de desobra, que creo que se aviene muy bien a muchas de las operaciones que plantea Vaca en sus trabajos, ¿no? La desobra vendría a ser, insisto, no sería algo que alguien se ha inhibido de hacer un trabajo, sino la desobra sería la idea colindante con lo fallido, ¿eh?
Lo fallido es un concepto importante en tu trabajo. Incluso diría que es un concepto importante en tu gramática explicativa del arte. Va mal, ¿Eh? va mal, va mal. Va mal. Sí, va mal. ¿Y cómo ves esto? ¿Por qué lo fallido en general, lo que falla, lo que no funciona, nos genera una situación de de decepción, de frustración, tal? Sin embargo, en muchos de tus trabajos, o en algunos de tus trabajos, parece que no solo que está incorporado en el propio trabajo, sino que lo invocas de alguna manera, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Himna, que es esta pieza que hay aquí, el cableado está fatal. Y al principio lo querían poner bien, pero yo pensé que esto debería quedar así, que es como está seguramente la Seguridad Social española. No sé, puede ser eso, pero muchas otras cosas parecidas. Y en realidad la vida de mucha gente que quizás a través de unas ilusiones nunca conseguidas, es el famoso Satori que no existe, se creen que van a hacer unas cosas y que luego desgraciadamente no las van a poder hacer. Eso está presente en casi todos mis trabajos. Yo tuve un problema grave porque yo no pude ser músico porque no tenía ninguna capacidad para retener lo que mi familia retenía sin ninguna dificultad. Y esto me creó muchos problemas hasta que decidí hacer una pieza que se llamó en su momento, hace muchos años, Estoy muerto, porque es que en realidad lo estaba, porque no había manera de resolver aquel problema que había allí, pero pensé que diciendo que estaba muerto yo me liberaba de una presión determinada que se ejercía hacia mí desde mi propia familia, amablemente, y desde otros sitios no tan amablemente. Entonces, el concepto de desastre o de desgracia ha formado parte casi siempre de mis construcciones. Y me ha ido bien, bien mal. Y ese mal bien ha funcionado todo y que si va muy mal, no me va bien. Y si va bien, me va mal. Pero lo que me va mejor es un poco bien o un poco mal. Por lo tanto, las piezas tienen que funcionar. Speech funciona bien. La pieza que presenta algo que va mal. NHHR te está explicando continuamente que existe algo que tú no sabes y él te lo va a contar. Y tienes que prestar atención porque te voy a comentar algo muy importante y al final te dice que no hay nada. Es como una cierta decepción cuando alguien compra un número de lotería y no le toca. Y en Himna lo traslado a la grandilocuencia que implica el himno nacional, que para mí son ridículos casi todos, lo que representan musicalmente no, y construyo un himno que es un himno falso y que obviamente no suena bien del todo, tampoco suena mal, y que está mal bien construido. Ese es mi proceso de trabajo. En realidad, yo considero que la mayoría de artistas somos unos perjudicados mentalmente porque no tenemos otro remedio para sobrevivir mentalmente o tener un poco de tranquilidad que hacer todo eso. Hay gente que puede hacer otras cosas tan simples como irse a pescar. Y yo tengo que hacer eso para resolver mi cuestión personal. No deja de ser un drama, que es una pieza que presentaré dentro de poco en Reus, que se llama Drama. Sí, una de las cosas que nos dicen siempre a la gente que trabajamos en el arte o la gente que estamos en los museos, tal, o una sospecha que hay es
como la endogamia, ¿no? Como la poca conexión que tenemos a veces con la realidad, ¿no? Tampoco la realidad es que sea muy clara a qué se refiere, pero sí que siempre hay como una sospecha en el arte contemporáneo y en los museos, ¿no? Como que a lo que nos dedicamos no se acaba de entender, ¿sabes? No tiene, es decir, está en una zona de la realidad y en una zona del sistema de preocupaciones y de valores de la esfera pública muy arrinconado. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi padre, que nunca fue a ver una exposición que yo fui cuando gané el pabellón de Cataluña, la Bienal de Venecia, no había viajado en avión en su vida, le compré un billete, me lo llevé a Venecia a ver la exposición y el tío decía, ¿cómo has podido engañar a toda esa gente? ¿Sabes? O sea, lo veía como un engaño, ¿no? Lo veía como... A mí hay algo en tus piezas que me gusta mucho y que también quería como compartir, ¿eh? Saquemos así como idea, si os parece, que es, bajo un aspecto de absoluta sofisticación técnica, ¿sabes? Que yo muchas veces lo veo como una especie de disfraz, ¿sabes? Como una especie de máscara, por decirlo así. La técnica como máscara, ¿sabes? No tanto ni como medio ni como fin, sino como una especie de máscara, ¿no? Como piezas, como si hubieras convertido lo conceptual en una etiqueta para generar respeto o miedo. Sin embargo, luego las piezas son, digamos, reproducen o recrean o inciden o representan situaciones muy, si quieres decirlo así, muy universales, muy fácilmente empáticas. En el trabajo de Vaca, no sé a vosotros, pero a mí con estos y con muchos trabajos tienen como esa técnica amenazante y al mismo tiempo cuando traspasas esa construcción formal, ¿no? Luego estás hablando de algo que es fácilmente a lo que podemos interpelar fácilmente, ¿no? A veces me parece como tus piezas como una especie de metáfora del arte contemporáneo, ¿no? O de metáfora de muchos de los trabajos que hacemos en el museo, ¿no? Que muchas veces el museo o el arte contemporáneo parece como que son absolutamente complicados, pero luego está hablando de algo totalmente, ¿no? Totalmente asumible, dialogable, tal, ¿no? No me refiero a, ¿me entendéis lo que quiero decir? No me refiero como a alta cultura, baja cultura, sino la experiencia en el arte contemporáneo, en el museo, es una experiencia... El problema es que hay muchas sensaciones que el museo ha desterrado, ¿no? O sea, no podemos reír en el museo, no podemos llorar en el museo, quiero decir, y por ahí el museo parece que ha cogido como una interfaz de seriedad, de severidad, pero en el fondo muchas de las cosas que pasan dentro del museo no tienen ninguno de esos aspectos. Muchas veces son esto, mitologías personales, paranoias, visiones parcialmente sociales. En el museo trabajamos con materiales muy humanos. Incluso la verborrea también es una cosa muy humana, ¿eh? O sea que, no sé qué piensas tú de eso. Hay artistas que dicen que el arte es una cuestión de vida o muerte. Y tú conocerás gente que esto lo ha dicho. Sí. Lo ha dicho Bruce Nauman, lo ha dicho, no sé, ya se me ocurrirá quién. Y eso es lo que yo creo que provoca que no hagas malas piezas dentro de tus posibilidades. Si la pieza va a ser mala, me la ahorro. Y también se la ahorro a la gente, que son los que la van a sufrir. Y por lo tanto intento hacer las mejores piezas posibles dentro del desastre de mi mente. Y entonces intento también resolver la cuestión técnica lo mejor que puedo con colaboradores que me ayudan, porque si lo hiciera yo,
te puedo asegurar que aquí no sonaría nada. Y ellos lo hacen bien, y entre el bien que hacen ellos y lo que yo modifico, conseguimos quizás este mix que tú estás comentando, que provoca que estas piezas tengan una especie de vida especial, quizás. Pero yo no quería ser grandilocuente. Quiero decir que yo soy un amateur con resolución profesional, pero soy un amateur que es quien tiene la capacidad inmensa de destruirlo todo, porque no está capacitado para hacer aquello. Y yo no me he considerado nunca un artista profesional. Y eso ha provocado o ha construido todo mi trabajo, que, bueno, pues que tiene una cierta relevancia y yo estoy contento que a la gente le pueda gustar porque, bueno, gustar, se pueda interesar por ello o se pueda sentir atraída mejor que otra cosa por las piezas. Porque sin público no hay pieza. Es imposible que exista. Pero yo con público no la puedo hacer. Y tengo que encerrarme en mi mundo y en mis talleres para construir esto. Y también ha sido muy importante para mí no depender económicamente del arte. Y por lo tanto, tener un trabajo que me ocupa y también me distrae y me quita estas neuras que muchas veces hemos hablado, que pertenecen a unos bucles del arte contemporáneo, a los cuales yo estoy exento. Un amigo mío, artista famoso, que tiene tendencia a deprimirse, me dijo, estoy mal, me encuentro mal, llevo un tiempo que no estoy nada bien. Y yo le dije, bueno, yo tampoco estoy muy bien. Dice, bueno, pero tú estás trabajando en una empresa, tú tienes que estar bien. Y dije, bueno, vale, de acuerdo, sí, estaré bien, pues. Quiero decir que separarse del arte a veces funciona muy bien para hacer arte, que es alejarte del arte para hacerlo. Sí, esa es otra idea también que tú repites como insistentemente la profesionalización, no profesionalización. Yo tengo ahí una visión un poco más... no lo veo exactamente así, en el sentido en el que quiero decir, para mí exactamente no hay una dicotomía entre o una habilitación especial por la profesionalización del arte o no la profesionalización. Si lo llevo al campo de la escritura, que es al que yo me dedico aparte a los museos, en el fondo me da un poco igual. O sea, ¿sabes? Da igual, hay escritores que se levantan a las 8 de la mañana, se ponen a escribir, escriben hasta las 12, paran, comen, escriben un poco por la tarde y a lo que se dedican, ¿sabes? Yo escribo cuando el arte y cuando mis niños me dejan rato. Son los domingos, por la noche, pero da igual, pero al final escribes libros, es lo mismo. No veo de qué inviste, al revés. Pienso, y por eso decía lo de la desobra, que aunque parezca un concepto muy de la filosofía, es un concepto como muy al revés, es de la vida cotidiana, ¿sabes? Haces las cosas cuando hay tiempo, ¿sabes? Cuando hay tiempo, cuando hay ganas, cuando se dan las posibilidades. Yo creo más en las condiciones de posibilidad que se dan. Y no me preocupan las categorías, las etiquetas de profesionalidad amateur. Hay veces que se dan las condiciones. Las condiciones pueden ser muy amplias, ¿no? Y todos sabemos cuáles son las condiciones. Las condiciones son, no sé, tranquilidad o inquietud, ganas de decir algo, tiempo para contarlo, energía para llevarlo a cabo, compromiso con lo que tú quieres manifestar, independientemente de que mientras lo estás manifestando no se corresponda con lo que tú querías decir. O sea, esas son las condiciones, ¿sabes? Aparte de otras condiciones materiales. La gente que nos dedicamos a hacer arte escribiendo tenemos muy fácil. Yo con esto ya tengo un medio, ¿sabes? Con esto 2 horas sin mis hijos gritando y sin la gente del sector del arte dándome la vara por teléfono, me puedo poner a escribir.
¿entendés? Entonces, no, a mí me parece que, por eso decía que entiendo lo que quieres decir, pero sin duda, y esto es un pequeño augurio, si me permitís, va a haber una frontera muy fuerte entre los artistas que trabajan con unos códigos de supuesta profesionalidad y los que no. La idea esta de sobra, de hacer la obra, a mí me gusta los artistas que trabajan no cuando lo impone la agenda, sino cuando se dan esas condiciones. A veces las condiciones, hay una anécdota que explicaba Juan Carlos Onetti de Mario Vargas Llosa, que se encontraron así, Onetti le decía, mira Mario, la literatura es para ti como una esposa, ¿no? O sea, como un matrimonio, ¿no? Como lo tienes codificado, tal, pero yo lo tengo más como un amor loco que va y viene. Escribo en papelitos, me los guardo, los pierdo. Quiero decir, esa idea de ir haciendo una obra no como un dispositivo ajeno a la vida, adicional, tipificado, codificado, eso que llamamos profesionalidad, sino que ir haciendo la obra mientras vamos viviendo, un poco a pesar de, es lo que quería decir antes con la noción de sobra, que quizás no lo he explicado bien. De sobra en ese sentido, voy haciendo una obra sin demasiada conciencia de que estoy haciéndola desde un lugar. Claro, pero esto, de acuerdo, pero para mí, trabajar constantemente en arte me hubiera anulado absolutamente. Totalmente, sí. Por lo tanto, me va muy bien trabajar en otra cosa muy distinta y me centra muchísimo. Esa ha sido mi situación. Tú tendrás la tuya y cada uno encuentra su procedimiento. También conozco casos de personas que estaban en esta especie de equilibrio desequilibrado y que dejaron de trabajar para dedicarse al procedimiento del arte y eso les mató, Sí. pero les mató físicamente. Sí, sí. Ya no están, Sí, sí. porque se les comió este proceso. A ti seguramente te ocurre también esto, como comentas, y lo resuelves a tu manera. Pero constantemente, yo no podría constantemente trabajar en arte. No podría. Estaría muerto. Bueno, en realidad ya lo estoy. Hay muy pocos artistas que puedan decir eso. En la literatura lo tenemos más fácil. Si no eras el pobre Zafón o Arturo Pérez Reverte, complicado para vivir de la literatura. Si no clavas 15.000 libros, tú no puedes vivir solo de la literatura. 15.000 libros son muchos libros. Con unas ventas de 5.000 libros tú no vives de la literatura, No, tienes claro. que dar clases, tienes que traducir, tienes que hacer un montón de cosas. Con lo cual, desde el premio Biblioteca Breve hasta la autoedición, está todo el mundo en la misma franja de profesionalidad. Sí. Pero efectivamente, por ejemplo, en el mundo del arte no es tan fácil que los artistas digan lo que dice Vaca. Los escritores lo decimos constantemente, pero hay una... Yo diría que más que la deriva profesionalización profesional amateur es la división entre la creencia, la devoción sectorial o la devoción no sectorial, ¿sabes? O sea, una de las cosas que sí que, yo qué sé, los últimos, desde los 90 hasta ahora, yo sí que he visto como muy rearmarse, es una noción de sector. ¿Sabes? De sector, el sector del arte, ¿no? Sí. La sindicatura del arte, ¿no? El sindicato del arte, por decirlo de alguna manera, donde hay como una reivindicación de orden laboral, económica, tal, muy lícita y muy homologable a otras profesiones, pero que al mismo tiempo hay un rearme como sindical por el lado de los conceptos, de las modas, de las cartografías, que son... Tú siempre has estado muy al margen de todo eso. Yo conozco poco de todo esto, pero también pienso que puede haber gente que se dedica al arte y lo haga de una forma profesional muy bien remunerada y que estos procedimientos de... No sé quién decía que la vida era largos periodos de aburrimiento y breves episodios de terror.
Y entonces, vamos a decir, cuando hacen la pieza, porque eso de crear, yo no me atrevo a decirme de mí eso. Yo trabajo. Y cuando haces un trabajo y sale bien, en algunos casos existen escultores que hacen esculturas y hacen una escultura y entonces ese tiempo de descanso son todas las copias de la misma escultura que están haciendo, que las van colocando por todo el mundo y cobran. Ese es un tinglado bien organizado, SA. Por lo tanto, también se relajan, que es cuando les piden un trabajo, ponen en marcha el editing y fabrican lo mismo que ya han fabricado antes, porque alguien les ha dicho que aquello funciona. Sí. Y que además lo que se quiere es aquello. Entonces, esa persona fabrica todo eso. Es posible que no se plantee muchas cosas más. Yo no trabajo en este supuesto. Para mí, cada trabajo es un problema enorme. Y a veces se resuelve y a veces no. Como todo el mundo le ocurrirá en sus cosas. Sí. Sí, es verdad que en los últimos años sí que hemos asistido un poco a eso, ¿no? O sea, que quizás huyendo de la cosa del artista genial, típico ochentero, digamos, nos hemos ido a la cosa opuesta, ¿no? Al artista sindical, digamos, ¿no? Tiene un catálogo y lo ofrece y lo coloca. Sí, sí. El museo se ha visto muy afectado. No sabemos qué va a pasar con todo esto. O sea, quiero decir, por un lado va a haber unas demandas sectoriales mucho más fuertes y más intensas y más legítimas, porque donde antes se hacían 5 actividades, ahora solo se va a poder hacer una y media. Hay un montón de variables que antes funcionaban para medir eso que ya podemos llamar el sector del arte y que esas variables han caído a peso. O sea, quiero decir, antes esta audiencia, que es la audiencia que está muy bien en otro contexto, sea una audiencia reducida. Vamos a tener la variable público ha cambiado completamente. Ya no la vamos a poder utilizar. Entonces viene un tiempo que vamos a ver cómo se negocia en el espacio del museo, digamos, la ansiedad personal de cada artista, cada curator y la coyuntura sectorial. Tú a lo mejor, los que trabajasteis un poco al margen, o mucho al margen, ¿sabes? Y con una conciencia muy plena de ello, yo creo que estáis en una posición totalmente diferente. De verdad, o sea, a lo mejor no es tan perceptible, pero lo que nos podemos encontrar en estos momentos es como una voz colectiva en el campo del arte en pugna con unas voces fuertemente individuales protagonistas que ahora no tienen como un lugar de enunciación. Ahí se va a producir un colapso epistemológico en el museo fuerte. Los que lleváis años jugando a otra cosa, estáis en un lugar, diría, casi de privilegio. Y al revés, también diría que los museos vamos a tener que empezar a atender a gente que estaba en lugares totalmente diferentes de las genealogías, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, en el caso de Baca es muy claro. Es alguien que no ocupa un lugar claro, nítido, en el relato genealógico del arte, yo qué sé, experimental, postconceptual, musical, tal, español. Pero que precisamente ese tipo de prácticas, ese tipo de trayectorias, son las que van a hacer ahora que repensemos el relato. Fijaos, sin estar en el relato vais a obligar a que repensemos el relato. Vale, muchas gracias. Sí, No. Sí. No, de verdad. Joder, que no te lo digo. No, pero que sí que, de verdad, ¿tú siempre has tenido como esa conciencia clara o ha sido una cosa Yo he sido que veneno para las galerías. Ha sido veneno. Por las galerías Mi tampoco lo mercadotecnia tiene. ha sido terrible, siempre. ¿Sí? Sí, veneno para la tequilla también. Sí, he tenido galerías, pero nunca ha ido bien. No ha funcionado bien.
Y me he movido en ese espacio que tú comentas que ahora es privilegiado. Vale, no, de acuerdo, yo también estoy de acuerdo en esto, porque teniendo en cuenta todo lo que se ha hecho en arte contemporáneo, si lo pasamos en los últimos 100 años, está casi todo hecho. Lo que hay son aproximaciones nuevas a otras cosas. Si tú no tienes la cabeza clara, déjalo, dedícate a otra cosa. O dedícate a la seriación a ver si ganas dinero. Eso también es posible. Pero luego necesitas un galerista que pueda funcionar así. Evidentemente hay galeristas que no son así. No digo que todos sean así, pero hay una enorme dificultad en hacerlo. Y por otra parte, el mundo de la galería, que yo no conozco mucho, a mí me sorprende ese mundo porque conozco casos de gente que están gestionando galerías y que no tienen ni idea de arte. Y eso es una cosa absolutamente extraordinaria. Y lo hacen. Es un sistema poco reglado. En el extranjero funciona algo mejor. Eso es lo típico que siempre se dice en España, ¿no? Todo en el extranjero va mejor. Bueno, es soltar algo, ¿no? Ya. Y venga, a ver qué pasa, ¿no? No lo tengo tan claro, que vaya tan No, mejor. yo tampoco. Pero quizás haya un poco más de respeto. Eso sí que lo hemos visto nosotros. Un poco más de respeto. Es posible. También es verdad que en tu trabajo si os parece como una última idea, y si queréis, nos preguntáis, charlamos algo. Una cosa que me parece que también es importante en el trabajo es la idea, que a mí me parece singular en el trabajo de Baca, es que es una trayectoria, o es una incluso, no pasa nada por decir como una carrera artística, hecha a partir de proyectos. ¿Sabes? Una de las cosas que pasa cuando uno hace una trayectoria, que al final, digamos, la potencia del proyecto se diluye en una posición general, ¿no? En una posición que se define por ocupar un lugar dentro de diferentes escuelas, por las propias lógicas del trabajo de uno, ¿no? Que generan como esto, un relato. Sin embargo, a mí hay una cosa que me sorprende mucho y me entusiasma o me apasiona intelectualmente o como espectador de los trabajos tuyos, que es que es una trayectoria donde el proyecto, donde la pieza, si quieres decir así, Sí, mejor. tienen un valor como autónomo. O sea, Sí. es una trayectoria hecha a partir de piezas. Sí, y luego cuando has terminado, a otra cosa. A otra cosa. Y se plantea todo nuevo otra vez. Esto no quiere decir, mira, yo he hecho unas 80 cosas en mi vida, artísticas quiero decir. Y de esas, 40 son de sonido, más o menos todo eso. Y 20 no las ha visto nunca nadie. Y 10 son recurrentes. Quiere decir que si, por ejemplo, Speech funciona, la vamos a poner en otro sitio. Tantas veces como pueda, porque el público cambia, la pieza puede ser la misma o parecida. Y ese ha sido mi funcionamiento, pero cuando yo he eliminado un procedimiento, yo no puedo seguir ahí, no puedo seriar, tengo que hacer otra cosa. No me interesa, ya lo veo todo ahí. Y claro, eso también es veneno para la taquilla. Porque tú, ahora te quiero hacer una pregunta como rara. O sea, el deseo, ¿no? En el marco, el deseo, digamos, todos tenemos deseos como artistas, como tal, ¿no? Uno piensa, o sea, me gustaría seguir. ¿A ti qué te gusta? ¿Quieres seguir haciendo cosas? ¿Te gustaría hay algo inconfesable que a ti te gustaría hacer o que creas que te queda pendiente por hacer? Porque te lo pregunto porque siempre que hablas de tu trayectoria tienes muy claro. Ahora, por ejemplo, lo que has hecho, el extracto, digamos, numérico. 80, 40, Exacto, 20, 10. 40, me parece como Sí. súper. O sea, me parece como que tienes un master plan. Entonces, dentro de si hay un master plan, no lo hay. Bueno, pues si hay un master plan o no lo ¿hay algo? O sea, hay algo, no sé. ¿Hay algo inconfesable que quieras confesar aquí delante de toda esta gente? ¿Hay alguna pieza que quieras hacer? ¿Hay algún proyecto que te gustaría, no sé,
En serio. Te lo digo en serio, sí. Bueno, sí, existen proyectos. Una muestra de esto es que esta pieza que hay aquí, Himna, es de un dibujo de hace 20 años, o más, 25 quizás. Existen proyectos. También existen proyectos tragicómicos que no se van a realizar nunca. Y lo que hago es ir madurando el procedimiento a medida que te vas dando golpes y vas viendo cómo van ocurriendo las cosas. Yo ahora podríamos decir que podría terminar, no la conversación, sino el trabajo artístico. ¿Sí? Sí, podría hacerlo. Sí, podría hacerlo. Revisitando continuamente mis piezas, porque como yo he pensado, o esa ha sido mi intención, que mi trabajo es un procedimiento que es una respuesta fulminante, ultralenta, espero o confío en que mis piezas duren como mínimo lo que voy a durar yo físicamente. Y entonces revisitarlas para mí no sería un problema importante. Por lo tanto, podría dejar de pensar más cosas, dedicarme a la ingeniería, que no tiene nada que ver con esto, y hacer funcionar mis piezas. Pero desgraciadamente se me va a ocurrir algo otra vez y tendré que volver a hacer otra vez otra pieza e intentar presentarla bien y que funcione, que sea atractiva y que a la gente le importe, más que a mí. ¿Y te gustaría ver todas las piezas juntas? ¿Has pensado alguna vez en cómo podría ser esto? Parto de la base de que hablo con alguien que visualiza muy claramente su trabajo y Sí. visualiza muy claramente sus formas, sus metodologías de producción, pero también sus formas de presentación. Sí, Cuando tú piensas en una exposición, cuando tú piensas cómo te gustaría que se viese tu trabajo, la, ¿tienes la- una la idea? mitad, La mitad. la mitad. Corto la mitad. De las 80, 40. Porque haré un análisis de lo que está mal. Está medio bien, medio mal. Vamos a escoger la mitad, Porque el 50%. trabajo, ¿cómo es? La metodología tuya, ¿cómo es? Has dicho antes una frase que me ha gustado mucho, que es como fulminante pero ultralento. Sí, porque fulminante podía ser que yo te golpee con un bate de béisbol. Y no es ese la función del arte, aunque ha habido artistas que han dicho esto hace muchos años. Yo creo que es algo que atrae y que continúa atrayendo durante mucho tiempo. Eso se ve cuando ves una pieza importante de un artista, no sé, cualquiera, que tú consideres importante y que esta pieza ya lleve unos años funcionando, como mínimo 10, Ya. que es un buen formato también para hacer una exposición. Hacer una exposición con piezas de artistas que presenten solo piezas que lleven más de 10 años hechas. Eso creo que se hizo en Alemania. Y eso es lo que considero que es importante, que es eso, si volvemos a ver la pieza al cabo de un año, ¿sirve? Y al cabo de 5, ¿sirve? Si sirve o funciona o tiene lecturas pertinentes, para mí es válida. Si la pieza es oportunista porque en este momento hay el COVID y trabajamos con una pieza de COVID, esa pieza morirá rápido. Cuando muera el COVID, morirá la pieza. Y como esto encontraremos montones de ejemplos de arribistas que trabajan solamente para resolver una cuestión que puede ser crematística. Creo que era Vito Corleone que decía, a mí me da igual cómo se gane la vida a la gente. En este caso, hay gente que de eso obtiene una cantidad de dinero no muy importante y sobrevive. Bien, pero yo no hablo de esto.
hablo de otra cosa. Mi obligación es hacer buenas piezas. ¿Lo consigo? No, no lo sé. Por esto digo, la mitad las tiramos. Y me ayudas tú a seleccionar. Porque, o sea, hay una idea, cuando tú trabajas piensas en lo que quedará. ¿Hay algo? ¿Cómo diría? Por utilizar una imagen ahí pomposa, ¿hay la posteridad ahí dibujándose? No la posteridad de ocupar un lugar en algún tipo de altar, no, no. Es decir, cuando tú trabajas, ¿piensas en lo que quedará? Durante un tiempo sí. ¿Sí? Durante un tiempo sí. Pero la posteridad no. Durante un tiempo. O dicho de otra manera, sin ese tiempo no existe la pieza. La pieza, para mí, que es un objeto valuoso, esa pieza tiene que tener un recorrido, si no, no la hago. Porque como te puedes imaginar, como le ocurre a todo el mundo, y no solo en arte, hay cantidad de cosas que uno piensa que no ejecuta. En cualquier oficio ocurre o en cualquier pensamiento, y en el arte ocurre igual. Hay cantidad de ideas que se tachan y se eliminan. Aunque a veces esas vuelven a salir y son aprovechadas en otro momento. No creo que yo sea nada original con esto. Y una pregunta que a mí me preocupa como, bueno, me preocupa, me hace preguntarme, cuando trabajas, ¿qué idea tienes como del espectador? ¿Es alguien que está ahí en los procesos de trabajo? ¿Es alguien que no tiene un rostro reconocible, que es un concepto, que es... no sé, yo por ejemplo cuando escribo libros no pienso en los lectores. Si soy honesto, si me hace una entrevista y quiero quedar bien y decir 4 chorradas ecuménicas, sí que diré, claro, las historias que escribo, pero en realidad, si soy honesto, no. O sea, yo no he escrito nunca pensando en alguien, o sea, he escrito para leerlo yo, digamos, ¿no? Pero la literatura es fácil eso. Tú explicas una historia que es tu historia y la explicas muchas veces para ahorrarte los 60 euros del psicólogo o yo qué Sí, sé, o si como va decía un muy bien, amigo, los sí, sí, sí. 60 euros del camello o los 60 euros del psicólogo, ¿no? El Entonces camello. escribes un poco como para sacarte de la cabeza a lo mejor algún demonio, pero Sí. eso es más fácil. Pero vosotros los artistas que tenéis que trabajar en el espacio del museo, tal, pero te pido, si me lo permites, como con una cierta honestidad, que el espectador, ¿cuándo está en tu proceso? ¿De qué manera? ¿Cómo? Después. ¿Sí? No, mientras lo haces, para nada. Para nada. Tengo que resolver mi propio problema, que es cómo salgo de ahí. ¿Cómo resuelvo el lío en que me he metido construyendo una pieza? Si en realidad muchas de ellas no progresan. Ahí el espectador no tiene nada que ver. Pero si funciona, en el caso de que funcione, es imprescindible que exista el espectador. Sin espectador, esa pieza no funciona. Sí, sí. Ese es mi proceso. No, si lo digo no lo digo en un sentido altanero, sino que lo digo, Sí, sí, sí. fíjate, dependemos de los espectadores. Muchas veces los espectadores sienten, o las audiencias, o nosotros mismos como espectadores, notamos como una especie de traición cuando no se nos tiene en cuenta. Sin embargo, no siempre están desde un primer momento, ¿no? Y además, el espectador o participante, o dile lo que quieras, muchas veces llega a conclusiones, a veces nefastas, sobre el trabajo, que tú no te puedes ni imaginar. Claro, sí. A mí me han llegado a decir cosas horribles de mis piezas que me han dicho, pues, oye, pues te las has leído bien, ¿eh? Se nota que te has fijado en el tema. O al revés, te han explicado cosas que
pues esto yo no lo había pensado, por ejemplo, ¿no? Esa es la grandeza del arte, que no funciona con un sistema de comunicación estándar. Sí. Y ahí es donde nadie puede interferir. Ya lo intentan, pero ahí eso no lo pueden tocar. Sí, sí. Y eso va a hacer que el arte siempre exista. Sí, y eso no ha cambiado desde el principio, Exacto. desde la pieza, desde una mano manchada en el barro contra la pared hasta una pieza Sí. de última tecnología. No es un sistema de comunicación de yo promuevo algo para que tú entiendas exactamente lo que yo quiero decirte y comunicarte. No, eso no funciona así. No, no, no. Sí, sí, totalmente. Magnífico. Eso es fantástico. Voy a intentar hacer más piezas. ¿Queréis Bueno, ya algo? es tarde, ¿no? ¿Comentamos alguna pregunta? Espérate un momentito. ¿Queréis comentar algo? ¿Tenéis alguna cuestión? No. ¿Qué hora es? A las 9. Muchas gracias por venir. Gracias a Vaca y gracias a la organización. A vosotros. Muchas gracias.